que es un ejemplar que va dedicado pues, a momentos de estos 7 siglos de historia de la villa. Esos momentos principales que han conformado la historia de Portugalete en esos 7 siglos de historia desde la fundación de la villa, pero también hay una pequeña referencia pues, a los siglos anteriores, a los 3 siglos anteriores en los que pues, ya existía asentamientos en la villa y que por tanto también marcan un hito importante de lo que se ha ido investigando que había sucedido en la villa antes de esa Carta Puebla Fundacional de 1322. ¿Ya los romanos ya anduvieron por aquí? Efectivamente, sí, y por eso lo que primero tenemos aquí son las monedas romanas que se hallan en el Museo Arqueológico Vasco en Bilbao, en el Casco Viejo, como sabéis, y son monedas romanas de diferentes emperadores romanos. Normalmente, pues eso, del siglo II, del siglo II antes de Cristo y del segundo después de Cristo. O sea, en la época ya, digamos, de finales de la República Romana, la primera etapa imperial y la etapa alto imperial, ¿no? Diríamos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros pertenecíamos al Imperio Romano, evidentemente éramos una zona que económicamente no les interesaba tanto, estaba menos romanizada, pero que los romanos navegaban por nuestra ría. Y claro, lo que se les interesaba que los romanos, que ya lo dice Plinio, dice, hay una montaña entera de hierro, en sumum rostrum, en sumo rostro, ¿no? Eso es un poco interesante. Entonces, barriendo, por así decirlo, desde la fundación de la villa, como villa, en 1322, hasta buscando las fechas anteriores, con noticias que hay por ahí, que las hemos ido, además, de una manera que ha quedado muy bien. O sea, es ir cogiendo de lo que yo me he encargado de ir cogiendo. La culpa va a ser mía cuando me digan que aquí falta tal cosa y tal cosa, porque pues efectivamente hay muchas cosas. Hombre, me dirán que si no viene la fundación del Portugalete, joder, tiene 100 años, pero como esas cosas nos va a pasar muchas. Pero lo que sí tengo la conciencia tranquila es de que los investigadores, Roberto y todos estos, me han ido corrigiendo todo, y lo mismo que uno me decía, oye, que aquí no se habla de los ferrones que había antes de la fundación. Pues de eso no sabíamos nada, no te preocupes, yo te escribo eso. Y entonces al final, cuando estuvimos aquí haciendo investigación con los pasadizos, lo que salían es restos de hierro, pues eso nos demuestra. Entonces hemos ido cogiendo todos esos momentos de los 700 años, y creo que hay una barrida de toda la historia, ¿eh? O sea, si tú coges, si cogéis, por ejemplo, en el aspecto social, pues empezamos viendo pues desde las primeras gentes que había ahí, cómo se gobernaban, cómo se fueron haciendo ordenanzas. Vemos muchas figuras de barcos, y es que realmente cuando se funda ya Portugalete, ya nos habían dicho antes que aquí se hacían barcos, o sea que había unos astilleros, y entonces realmente los primeros años están reflejados. Llevamos 20 años de la historia de Portugalete y ya nos estamos codeando con los ingleses, haciendo tratados con los ingleses. La reina nos nombra a los de Portugalete. Solamente habían pasado 20 años desde la declaración de Villa, lo cual quiere decir que llevábamos muchos años antes ya trabajando en esto, ¿no? Y entonces eso no es de extrañar que a lo largo de esto, pues vamos pasando siglo por siglo y nos aparecen marinos portugalujos que se dedicaban a ser mercaderes o corsarios, como veo aquí, o por ejemplo, en 1506, pues nos dice cómo el grueso de la flota que tenía el rey castellano eran portugalujos, y en 1569 nos lo decía en una conferencia que hicimos con el 700, pues que Portugalete era el puerto más importante que había en el siglo XVI en Vizcaya. O sea, si aquí Bilbao creemos que tenía muchos barcos y tal, no. Portugalete tenía 27 buques aquí en el cuando Bilbao, que era el segundo, digamos, a la cola por importancia, solo tenía 10, ¿no? Entonces, por eso digo que aquí... Y lo mismo que esto, por ejemplo, desde el punto de vista de urbanismo, pues vamos viendo en momentos en los cuales había murallas, se ven las murallas en algunos sitios, cómo se va construyendo la iglesia actual encima de una pequeña ermita que había, cómo se inaugura el retablo, además con una serie muy importante de datos. Aquí la rigurosidad de los investigadores es tremenda, o sea, hasta ahora no lo teníamos en muchos de estos datos. De las investigaciones modernas son las que nos han ido saliendo. Vemos cómo se fue construyéndose al principio el solar, la plaza del solar, era un arenal sobre el que se hizo la
la plaza, al principio podría ser una plaza fuerte porque había cañones y tal para defenderse, pero luego llegó a ser el mercado, ahí en eso, y desde ahí en eso, desde esta plaza, por ejemplo, vemos aquí en 1530, se empezó a construir, y son fechas de que nos demuestran cómo se fue transformando la villa. Se empezó a construir el muelle viejo, el primer muelle hacia Sestao. Luego llegará otra época, 1673, en que empiezan a hacer otro muelle que va hacia Santurce, hacia la Barra. Y así a lo largo de todos estos 7 siglos, pues vamos viendo cómo se va transformando a través de unos flashes, pero con unas ilustraciones que son muy bonitas, porque al final aquí había que compaginar la rigurosidad de los investigadores con a quién iba dirigido esto. Y entonces, que les entre por los ojos. Primero que te pegue a la vista diciendo, hombre, San Roque, joder, ¿qué pasa? Y entonces se lo leen, ¿no? Y entonces buscando siempre imágenes que fueran atractivas. Me gusta también mucho cómo está hecha la paginación en el sentido de que las dos caras desarrollan, ¿verdad?, pues esos hitos fundamentales o esos instantes más cimeros o más relevantes de la historia jarriera portugaluja. Por otra parte, como muy bien ha explicado Rubén, que ha ido desgranando muchos temas, muchos detalles, pues hay ciertas cosas que sí, vale, pues tienen que estar, como es el puente colgante, el muelle de hierro, 1887, 1890 la estación de ferrocarril, pero por ejemplo aparecen otras cosas que no suelen constar. Ya sabemos, no se puede poner todo, evidentemente, de la misma manera que en el anterior que hicimos acerca de los personajes, de los hombres y mujeres que han tejido la historia de Portugalete a lo largo de estos 700 años, pues no ponemos todo. Para eso está el diccionario biográfico, en el que sí hay un afán completista. Lo que quería decir es que, por ejemplo, pues aparece aquí en 1463 una fecha que no suele ser mencionada. De este año es la primera noticia sobre el barquero del pasaje La Ría, que realizan fundamentalmente vecinos de las antiiglesias de la margen derecha. Fundamentalmente, pues vecinos de Algorta, de Guecho, etc. Diego de Lango es el primero de los que aparece. O sea que tenemos el nombre en 1483 del primer barquero de pasaje, que se llama, lo que ahora llamaríamos un botero. Aquí se ve entonces, hombre, una cosa dentro de la transformación esta que no era muy conocida, pero este es un documento que tiene Roberto ahí arriba, que la carretera que une Portugalete con Bilbao la hizo el ayuntamiento, de su bolsillo, o sea, proyectándola y financiándola. Llegaba hasta... O sea, para que se vea, ¿no? 1854. El ayuntamiento proyecta, y aquí el libro de las cuentas, de la contabilidad, que se hacía hasta... La cartera se hizo hasta el puente de Burceña. De ahí a para allí, pues Bilbao hablaba por otro idioma, pero hasta Burceña lo hicimos nosotros. Y entonces esas fechas, claro, no es exactamente una fecha, es una fecha cuando empieza, pero luego acaba 4 años después, ¿no? Y lo mismo con todos los edificios que tenemos aquí, al final quedan reflejados en alguno de estos momentos, ¿no? Este ayuntamiento, pues igual no aparece aquí en estas páginas, pero sí aparece el anterior que hubo en 1880 cuando lo tiraron, además con un dibujo de Miguel Torca muy bonito, de una foto antigua, y entonces aquí lo que sí se explica es que después de tirar este se hizo el actual y que es el que sigue, con lo cual hacemos un poco ese momento histórico de cuando el ayuntamiento, cuando la villa tiene ayuntamiento propio aquí en el solar hasta lo que llega. Lo mismo que pasa a continuación, pues puede ser con todos estos casos, ¿no? La playa, la llegada del ferrocarril. O sea, este es un repaso muy didáctico que creo que además, pues creo que se tenía que haber hecho hace tiempo, pero bueno, ahora que nos ha salido, pues estamos encantados, porque además recogemos todos los grabados antiguos que hay, por ejemplo, el mural este que está aquí abajo, en el ayuntamiento, lo recogemos aquí, pero igual que eso, hay una serie de grabados que hay, de óleos, pues de 1600 y pico y tal, que los investigadores los utilizan mucho y que nosotros lo hemos tenido que reflejar aquí, Y aquí no, nos quedan muy pocas cosas porque si no los investigadores me hubieran metido el dedo. Pero, oye, aquí está el albergue de peregrinos, hablamos ya de 1494. O sea, que no es casualidad que ahora, digamos que estamos en el Camino de Santiago. Hombre, que vino un obispo por aquí ya, de Azerbaiyán, en 1494, y hablaba de Portugalete. Era una gran
una gran y tenía 200 habitantes. Pero bueno, quiero decir que esto es una verdadera historia que los chavales tienen que ir aprendiendo. Yo estuve una época visitando colegios y explicándoles estas cosas, ¿eh? Y los chavales se ponen así en la cara y es que... ¿por qué entra por los ojos esto?